que hubiese sido así. No, pues como sea, digo, mucha gente igual después de esta película tiene dudas. Y sí, eso es como... A mí me hubiera gustado estar en cada presentación de esta película, incluso en la Cineteca o donde sea. Estuvo en Cinépolis, lo cual siempre fue como absurdo. Yo tengo una foto ahí que está, creo que era Iron Man y Harley en la sala de al lado, y yo era como neta, güey, o sea, es como... Estaba Rápidos y Furiosos, ¿no? En aquel momento, las 6. O Rápido y Furioso. De hecho, en Plaza Universidad la cancelaban para... Sí, güey, era se había jodido el proyector, pero podías entrar a ver Rápidos y Furiosos. Sí, mejor, yo prefiero, la verdad. No, sí, siempre tuve esa onda con la distribución, pero una vez que yo aprendí mucho al hacer esta peli, por eso es que si ustedes algunos quieren ser cineastas, pues me pueden hacer preguntas de todo lo que yo hice bien y todo lo que hice mal, porque en realidad, en parte fue como una vez que compraron la película, ya no me dieron chance de nada, ¿no? Eso fue algo que, ahora que terminé mi segunda película, recién acabo de terminar de filmar, es una película mucho más grande, ambiciosa, Pues con otro tono, totalmente, ¿no? No, es igual eso, mi amor por lo bizarro y la angustia viene del mismo lugar, pero es una comedia, mi nueva película. Muy twisted, con actores de comedia. Aparte me llevé a puros actores como a Luis Gerardo Méndez, a Miguel Rodarte, a todos estos güeyes que están acostumbrados a verlo en las peores comedias mexicanas. Sí, eso me refería con el cambio de tono. O sea, sí. Parecerían distintas, ¿no? Pues algo muy, pues sí, pero yo creo que sí, o sea, si las ves sin duda esa misma obsesión incluso con el cuerpo, o sea, también hay, es sobre turistas y bueno, se empiezan a quemar a lo largo del proceso de su vacación, y entonces también me clavo un poco con la piel, y estas son obsesiones que siempre he tenido y que están en todo mi trabajo, ¿no? O sea, esencialmente comparten lo mismo. Esencialmente comparten los mismos intereses. Sí. Pues la angustia es la misma, siento, en mi caso, ¿no? Pero bueno, traté de abrirnos, así, sin duda fue como proponerme el reto después de una película así, era como igual si podía como abrirla incluso al público, porque bueno, esta película pues, digo, fue como, pues en su momento, pues difícil, ¿no? Fue difícil colocarla y todo, y te digo, cuando la distribuidora, que es Mantarraya, que también coprodujo esta película, que hace todas las películas de Carlos Regadas, de Amanda Escalante y otras tantas muy buenas de Lisandro Alonso, decidieron como, pues darle como una idea onda de que era de terror. Y yo, el terror fue cuando vi el póster caminando un día en Insurgentes, y era un póster como de película de zombies, ¿no? Era, incluso, no, fue un pleito horrible, o sea, me sentí decepcionado, traicionado, incluso fui tan lejos hasta escribirle un email al güey que hizo el póster, al diseñador gráfico, porque le agregó sangre a la piel de Alberto. Y yo como de hijo de puta, no viste ni la película, o sea, el tipo no sangra. Y era como de neta, o sea, sangre, ya sabes, ese tipo. Y aprendí mucho, ¿no? Sobre mercadotecnia y ese tipo de cosas. Pero... Es como con la intención de venderla, ¿no? Completamente, y lo entiendo, pero creo que mi intención de hacer esta película era completamente para otro mercado, otro público, un público mucho más... O sea, el que soy yo, el cine que a mí me gusta, ¿no? Y somos poquitos, pero sí, ya vemos en todo el mundo. Y entonces era un cine más como para espacios como la Cineteca Nacional, para las nuevas salas de cine independiente, en Tonalá estuvo un rato, en Foro El Bicho, que todavía seguía vivo, y ahí era donde iban pues, el público adecuado. O sea, los que la cagaron eran como los niños de 13 años que iban al cine, sí, y veían una película de terror mexicana y compraban un boleto y entraban a ver Halley, ¿no? Y muchas veces me encontraban por Facebook y me mentaban la madre. Salen horrorizados, pero por otro motivo. No, me llegaron hasta, siempre cuento esta anécdota, pero una vez sí me escribió un chavito que dijo que como de 16 años, 15 años, no sé, que se había gastado todo su domingo en invitar a su novia a ver esta película, y que es la peor basura que ha visto en su puta vida, y que por favor que le dedique. Y entonces, digo, de todos los hate mails contestaba muy poco, ¿sabes? Me reía, y muchos otros correos de, oye, me acaba de inspirar tu película, muchísimas gracias por hacer este tipo de cine alternativo. O sea, siempre había las dos, ¿no? Como toda una película que divide así, pero este chavito sí le contesté y le dije, oye, como te llames, pues perdón, dime, pasa el número de tu cuenta y mañana te deposito las entradas, o te deposito 120 pesos. Y ya no me contestó, ¿no? Perdón. Entonces, ¿dónde queda? Eso es mercadotecnia. Claro. Entonces, ¿dónde queda o qué papel juega el autor? Porque en este asunto no te consultaron para nada y quisieron darle completamente un tono distinto. ¿Qué papel juega el autor? No, ninguno, y eso fue lo que aprendí a la mala. También la compraron, cuando la película fue a Sundance, y ahí estuvimos este güey y yo ahí temblando de frío,
la compraron unos gringos y al principio parecía toda una muy buena idea y yo dije, puta, pues qué chingo, vamos a regresar. O sea, no solo nos pagaron todos los boletos de avión, el mío, el de Alberto, el del productor, la estancia y demás, sino además en una junta de 10 minutos con unos pinches gringos nos dieron un cheque y compraron la película y yo estaba como, pensé que eso era una cosa buena, pero poco me di cuenta después que lo había vendido más bien el alma a una empresa completamente capitalista que lo único que hizo es también mover esta pinche película, la vendió en Taiwán, en no sé qué, en Malasia, en esto por, ¿sabes?, 3 varos y como un cine de género, y entonces nos sacaron en muchos festivales, y estábamos seleccionados en San Sebastián y nos sacaron porque la vendieron los derechos a Televisión Española, a un pinche canal de mierda en España, antes de que estuviera pudiera alguna vez mostrarse en cines. Y lo mismo pasó en varios países de Asia. Los festivales de cine no te invitan si ya se pasó en la televisión, porque lo que quieren es un poco la primicia y además, o si ya se pasó en televisión es como que ya se abarató. Entonces muchos festivales nos empezaron y donde ya estábamos seleccionados en competencia, a como abrir, porque se enteraron que, o sea, un mes después de que yo regresé de Sundance, ya estaba la película esta en la televisión, en Malasia, en un chingo de países, en Japón, en la tele. De que prendías la tele a las 11 de la noche y pasaban jale. Pero tú no tenías ni idea de que estaba pasando toda esta hora. No tenía ni idea, no, y realmente recibí muy poco dinero de todo esto. O sea, también tampoco es como que dije, bueno, por lo menos ni para un coche, ¿me entiendes? Pero no te gana un poco la idea de que se haya visto, no te quedas con un poco de satisfacción, o fue muy incompleta esa satisfacción. Es que definitivamente se pudo haber visto mucho más. Okay. O sea, si finalmente tú llegas a San Sebastián, creo que este es el templo, ¿no? Yo la hice para el cine. Ajá. Y la hice y se tiene que oír, y la atmósfera es muy importante en esta película, sobre todo. Pues es una película que no tiene historia, no tiene un arco perfecto aristotélico, o sea, es la atmósfera. Sí, no es formulaica. Sí, no, para nada, ¿no? Y así fue a propósito, es como envolverte, y estuve trabajando 3 meses el audio, yo no sé qué tan bueno sea aquí, pero yo sacaba, cada vez que sacaba una aguja, yo me clavaba ahí días y días en un estudio de audio, grabamos todos los folies, la piel, los pasos, hicimos cosas como muy frecuencias desfasadas para provocarle náuseas al espectador en ciertas secuencias, y eso funciona en sala 5.1 y demás, ¿no? O sea, como que aproveché la tecnología para hacer como una instalación de mi película, más que la película en sí, ¿no? Ok. Si alguien tiene una pregunta puede hacerla, adelante. Creo que va a funcionar mejor esta dinámica de que haga yo preguntas y si ustedes tienen también las hagan, Nada más digan su nombre y su pregunta. Hola, mi nombre es José Alberto Sendejas. Felicidades a ambos por su trabajo. Gracias. Me gustaría saber cuánto tiempo les llevó a escribir el guión. Vi que son 2 guionistas. Ajá. ¿Y cuánto tiempo de rodaje? De rodaje fueron 3 semanas. aquí. Y una semana en el Polo Norte, que eso estuvo cabrón. Pero el guión, nada, me llevó casi nada a escribirlo. De hecho, es que en realidad no hay realmente un guión. Yo hice una escaleta y luego el que acabó escribiendo el guión conmigo es el productor de la película y uno de los productores, no Jaime de Mantarraya, sino Julio, que ahora es mi socio. Después abrimos una casa productora que se llama Piano y también distribuye cine. Ahora estamos distribuyendo cine. O sea, fue tan mala experiencia de jale, pero esa fue la gran bendición, es que como que tomamos todo en nuestras manos. Epitafio está ahorita en salas y nosotros la estamos distribuyendo si la quieren ir a ver. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, era de cuánto tiempo filmamos. 3 semanas aquí en el DF con muy poquito dinero. Se ve más cara de lo que es, pero eso es porque pedimos un chingo de paros. O sea, el maquillista Adam Soler, que ganó un Ariel de Plata por esta película, esta es su primera peli. O sea, era un güey que habíamos hecho unos cortos con él. Alberto cobró casi nada, yo no cobré nada por hacer esta película, por supuesto. El fotógrafo no cobró un peso. Gasté más en la preparación para esa película que lo que... Bueno, él perdió 20 kilos para interpretar al personaje, entonces eso estuvo cabrón, le dio anemia y estuvo gente. Y luego... Hecha la guerrera, como uno se dice. Sí, pues había que hacerlas, como se hacen las cosas, ¿no? Al principio. Ya con esta ahorita ya dije, no, ahora sí yo ya quiero estar un poco más cómodo, ¿no? Y sin embargo me quedé corto igual, porque es que siempre es relativo el dinero y el tiempo, y en el cine el dinero es el tiempo, nada más. O sea, y entre más tiempo tienes para hacer las cosas, mejor te quedan, ¿no?
Eso es el básico. No sé si tienes 1 hora para hacer un dibujo en lápiz o tienes 10 horas, pues la diferencia va a ser notable, ¿no? ¿Cuál fue el presupuesto de HAL? 1.300.000. $100,000. $1,000. 100,000. $100,000. Sí. ¿Qué? Cuando el dólar estaba en 13 pesos. No, en 13. Pues hubiéramos hecho 2 Harleys. Costó eso, el rodaje, y después nos ganamos un fondo de Europa, de Holanda, que se llama el Hubert Bars, que es un fondo muy prestigioso, y ahí fue cuando yo empecé a darme cuenta, porque yo edité la película, entonces me la llevé a mi laptop, de hecho me fui un rato a Mazunte ahí, y como que no sabía qué habíamos hecho, no entendía muy bien, y no fue hasta que ganamos este fondo de Holanda, que también el IMCINE empezó, o sea, ganamos primero lo notó la película Europa y luego el IMCINE. Ganamos este fondo holandés, entonces era como, ahora le ganaron este fondo para acabar la película de dinero para postproducción, ¿no? Se tenía que ir al diseño de audio, a los efectos visuales, a la conexión. Y luego nos invitan a un foro ahí que se llama Cine en Construcción, que lo hace el Festival de San Sebastián junto con el Festival de Cine de Toulouse en el sur de Francia, y está bien padre porque invitan películas que necesitan recursos, o sea, primeros cortes, segundos cortes, terceros cortes, y nos invitaron con un primer corte, nos volaron a Francia y yo no tenía idea de nada, la proyectamos con gente de la industria y ahí fue cuando empezamos como a notar que ya había como un run alrededor de la peli. Llegamos a México y casi el cine nos invitó y nos dijo, güey, ¿cuánto dinero hace falta? ¿Por qué no vinieron antes? Sí, así, cuando necesitan, nosotros lo ponemos, pum. Y ya, entonces tuvimos todo lo que no tuvimos en rodaje, tuvimos en postproducción, que es me parece un poco injusto para el crew de la película porque nadie cobró un varo, pero por ejemplo el diseñador de audio cobró 150,000 pesos, o sea, el postproductor cobró 100,000 pesos, ya sabes, o sea, el efectos visuales cobró 200,000 pesos, o sea, todo lo que no cobró el maquillista ahí pintando el chile cabello, o sea, ¿me entiendes? Pintó, cobró el que después hizo. Él nunca me pintó eso. No, alguien más, sí. Sí. Y en comparación con esta segunda película que tienes, la comedia, ¿cómo comparas el apoyo? ¿Tuviste más? ¿Tuvo que ver que haya sido una comedia? Sí, bueno, igual me costó 3 años levantarla, pero es una película mucho más cara y lo que hice fue pues igual, ¿no? Julio y yo, mi socio y yo fue chingarle, y lo que hice yo astutamente fue como empezar o sea, con los Arieles y todo lo que empezó a pasar con esta película, empecé como a conocer actores famosos. Y ahí fue donde yo conozco a Luis Gerardo, que lo había nominado por Nosotros los Nobles, y lo conozco en una peda de la academia. Y le digo, él no había visto Halle, de hecho la vio una semana antes de empezar y se asustó, casi le denunció, pero ya había firmado el contrato, ya estaba en Acapulco, entonces ya lo teníamos súper agarrado. Pero te lo juro que él llegó muy nervioso al set. Le dijo, puta, ¿en qué me metí? Pero ahí yo le empecé a echar como este discurso que le dije, tú tienes que, o sea, le dije, ya eres como el actor de moda, o sea, hay que empezar a abrir y estaría padrísimo que hagas algo, que tomes riesgos, ¿no? Y qué más que tomar este guión, que también es una locura. Y confió en mí, o sea, como que me dijo, a ver, ese chaparrito tiene algo. Empecé a ir a su casa, así le tocaba y le decía, no, a ver, Huicho, tienes que hacer esta película. Y ayudó muchísimo, la verdad, o sea, sí tengo que admitir que una vez que Luis Gerardo y se empezaron a subir varios actores famosos, RJ Mitte de Breaking Bad, que es el chavito, el de las muletitas de Breaking Bad, él también está en la nueva película, y Andrés Almeida, Cassandra Changuerotti, Miguel Rodarte, Felipe Colombo, Noé Hernández, o sea, sí teníamos ya así como un cast muy cabrón de gente reconocida. Y facilitó la producción. Muchísimo. Y bueno, sí, o sea, mi productor dice que por eso nos dieron el dinero, porque era así como de, no, tenemos a los actores más taquilleros del momento en un guión que para nada cuadra con lo que esperas de ellos, ¿no? Y es igual que esta película lo fue en su escala y en su momento es un volado al aire, ¿no? Es otro gran riesgo. Sale el año que entra, en verano, y ojalá y le vaya mejor que Halle, ¿no? Digamos que sí va a tener... O sea, que venda más boletos. Sí va a tener difusión en el circuito. No, esa sí, o sea, se van a enterar, o sea, va a haber pósters y DVD. por todos lados.
y DVD. Pues esta también está, la pueden comprar. ¿Vale? Debe de tener distribución comercial. No, sí, eso sí, claro, porque por los actores. O sea, lo que hice fue, siempre tengo una fórmula de hacerlo, y en esta fue, más bien, seduje a un grupo de actores, así como estoy hablando ahorita, así que llegué a sus casas y los senté, los vi a los ojos, les dije, tienen que hacer esta película, es importantísimo, y me creyeron. Y entonces, eso, te digo, fueron 3 años de eso, en lo que yo escribía con Julio, y luego ya aplicamos a Eficine, conseguimos los contribuyentes y aplicamos a Eficine, y también al mismo tiempo fuimos a varios foros de coproducción en Europa, los cuales son muy buena onda, porque bueno, Europa todavía tiene esta idea de que bueno, México sí es, para ellos es un país en desarrollo, nos ven como África, entonces sí llega un mexicano y dice, eso me ven y dicen, mexicanito, buena onda, toma dinero, y esta nueva película nos dieron pues como 6 millones de pesos más o menos de Europa, más Eficine. ¿Halley fue la primera vez que ustedes dos colaboraron o ya habían hecho previamente? Hemos hecho varias cosas juntos. Llevamos 4 años trabajando juntos. ¿Cómo fue el...? Hicimos 2 cortos, una serie que está en internet, se llama Los Microburgueses. Que Los cortos también están ahí. Sí, está en Vimeo, ¿no? Sí, en Vimeo, sí, Los Microburgueses. Es una serie que hicimos hace muchos años, con 0 presupuesto. Son 5 capítulos y es una sátira pues, social, es una crítica muy dura al México de Calderón. Al México después del 2006, que es cuando un poco sale todo eso, o sea, la sangre empezó a correr como ríos ¿no? desbocados. O sea, vi que tiene la etiqueta, por así decirlo, de que sí es una serie web, netamente, como concepto. ¿Esto por qué fue? ¿También por la falta de presupuesto o si era un mercado que te interesaba? No, o sea, escribí una locura, yo no la dirigí, de hecho la dirigió Leandro, un cuate, y la filmamos toda, nosotros vivíamos en Tacubaya, y la filmamos toda en Tacubaya, casi toda, y bueno, no sé, agarramos una cámara de video y en 2 semanas hicimos 5 capítulos de 15 minutos cada capítulo, y con mi trabajo creo que es más el sentido, es más la tesis que la forma, ¿no? Es una locura, pero traté realmente de expresar el horror por lo que estaba pasando en México y que sigue pasando y lo que yo sentía, ¿no? Y sobre todo la diferencia de castas y esta idea de que no ha terminado la conquista de México, ¿no? Y varias otras, y la violencia y el absurdo y varias cosas. Pero ahí es donde conozco a Alberto, ¿te conocí antes? Sí, cuando hicimos aquel video para... Y luego hicimos unos cortometrajes, hay un cortometraje que de hecho inspira a Halley y yo escribí Halley, sí, la verdad la escribí porque conocí a Alberto. No, sí, la escribí para Alberto. O sea, yo creo que sin de no haber conocido a Alberto hubiera pensado en otra película, ¿no? Pero tenía muchas ganas de no sé, y es un actor muy físico, ¿no? No tiene límites en cuanto a su fisicalidad y en cuanto a los riesgos, entonces necesitaba yo a alguien más de mente que yo y desde el principio fue como, o sea, era lo que sea, era acuéstate en una morgue de verdad, que estaba trabajando esa noche, o sea, esa noche vimos descabezados, vimos descuartizados y literal quitaban el cuerpo de la plancha, llegaba alguien de producción, le pasaba un pinche Windex y se acostaba él encuerado donde 10 minutos antes, o sea, fue una tortura, yo creo la peor noche de mi vida, no podíamos parar, no teníamos dinero para parar, está aquí en la Doctores, es una funeraria, y la muerte, pues no hay manera de saber qué tan ocupada iba a estar cada noche. Que una noche antes no había tenido nada. Sí, o de un atropellado. Y entonces nos dijeron, no, pues a lo mejor, según yo, nos dijeron, lo peor que puede pasar es que llegue algún viejo que le dio un infarto y que pasan por ahí, nos trae la Cruz Roja. Bueno, no, ese día sí se ocupó la muerte. Yo en algún momento me acuerdo, bueno, estábamos todos trabajando con tapabocas, nos teníamos que poner Big Vaporru, yo ya me metía Big Vaporru así para no oler, ¿no? Los olores. Había Vaporru, mucho peor que la me dio. No, fue tan chocante, de hecho yo hay un momento en la secuencia que era muy fuerte, que igual afortunadamente no filmamos, en donde en algún momento destapa ya el cuerpo, en la plancha hay un cuerpo de un niño de 6 años y hace comentarios sobre el niño y era un actor de 6 años, bueno, ¿cuál actor? El sobrino de una amiga nuestra.
Y llegó el chavito de 6 años y lo mandaron a maquillar y lo pintaron o sea, fueron horas y horas de maquillarlo, igual que Alberto se tardaban 5 horas para aplicarle los prostéticos y todo. Entonces pintaron a este niño las venitas, todo pálido, así moribundo, y en algún momento, o sea, me acuerdo que hablé con el niño, con su mamá, y le dije, no, o sea, no hay manera de que este niño pueda bajar al sótano. Se va a cicatrizar para siempre, ¿no? Entonces el niño estaba traumado, o sea, muy triste porque pues, se subió un taxi y se fue a su casa después de 2 horas de maquillaje y estar emocionado de que iba a actuar en una película y ese, no, o sea, pero la mamá vio mi cara y no, ni cuestionó, o sea, dijo, no mames, No hay manera. le dije, está horrible, o sea, esa vez, o sea, era tal cual, y el fotógrafo una vez yo estaba muy de mal humor y como muy neuras y muy así como, no mames, ¿por qué estamos haciendo esto? Yo me quería ir a mi casa, si esto es un desperdicio de dinero y todo, qué horror, güey, y me vio el fotógrafo, que es muy bueno, que ahorita le está yendo cabrón y esta es su primera película, y me dijo, ¿querías hacer una película sobre la muerte, cabrón? Pues vela, güey, aquí está, huélela, ¿no? Y fue, uff. Entonces sí la vibra, pues así temática, se trasladó a la producción. Sí, el sonidista me dejó de hablar. Meses. Y yo me enojé con los productores, porque los productores me habían asegurado, de que te digo, a mí literal me acuerdo perfecto que Julio me dijo, no güey, igual si llega un viejito y con un infarto. No, pues llegaron descuartizados. Y fue muy interesante ver cómo trabajan en la morgue los cuerpos, o sea, a uno pidieron que lo velaran con la camisa de la América, entonces primero por el rebus mortis de un güey así, entonces llegan 2 machines, güey, acá y le rompen todos los huesos, para acomodarlo y meterle en la camisa y cantando la canción de la América mientras vestían a un pobre gordo que se habrá atragantado con un hueso de pollo, y yo así como de, no mames, de haber filmado eso, claro. Fue el que encontraron una semana después, algo así, ¿no? En su casa. El que No, no solamente podrido, ese era otro. No, ese es ¿cómo le decían? Putri. El putri. Llegó un güey que llevaba una semana muerto en su casa y nadie se había dado cuenta hasta que los vecinos se quejaron del olor. Ese yo ni lo vi y me salí. O sea, ese me salí yo así, me fui, me salí del edificio, me fui muy lejos. Y teníamos, fue horrible porque teníamos esa sola noche para hacer esta secuencia. Solo esa noche, y por eso también la película está hecha en plano secuencias. Okay. No fue una decisión tanto estética o de lenguaje cinematográfico, que funciona muy bien para el tempo de la película y para el tipo de peli, pero yo como editor, porque yo empecé como editor, me gusta tener opciones y poder cortar y demás. Y en este no había opciones, o sea, yo ensayaba con los actores y dejaba que sucedieran las cosas como en el teatro, porque no tenía tiempo de cubrir. O sea, no podía cambiar el lente y hacer un close-up de Alberto, todo tenía que ser, ni siquiera no teníamos dolly ni nada de eso, entonces decidí dejar la cámara fija. Que creo que funciona. Y como director, ¿qué haces, digamos, para levantar un poco el ánimo, cohesionar más al equipo? Y O para que muchos no te mandaran a volar en pleno rodaje, ¿no? Porque por lo que dices... Hacía lo contrario, creo, Con Alberto creo que hacía lo contrario. Era muy importante que Alberto estuviera, igual me pasé de lanza, pero que estuviera como en ese estado, en esa depresión Pero absoluta. esas cosas conmigo no funcionan. O sea, después de vivir... Sí, porque si no tú lo asumiste Después de bien. vivir a Margules, después de vivir todas estas experiencias casi del ejército castrenses, Sí. o sea, lo que él hacía, a mí eso... Por eso estudió con Margules. ¿Cuántas veces fueron de preparación? Para él, 6 meses. 6 meses. En lo que conseguía yo el dinero, básicamente. O sea, tenía ya como la idea, el guión y esto, y dije, ahora sí me voy a aventar a hacer a buscar la lana. Y fue todo con capital de riesgo. Sí. O sea, íbamos con gente y nos ponían, ¿sabes? Íbamos con millonarios, o sea, con gente de negocios y así. ¿Improvisaste en el rodaje más de lo que hacías cosas programadas? Solo ¿O con, era espontáneo? solo con Luli, la güera, porque pues bueno, fue una pesadilla trabajar con ella un poco y no es actriz y bueno, fue difícil, entonces en algún momento la mayoría de sus secuencias está borracha. O sea, había que poner la peda para que se decidiera. Para que funcionara.
No, y no solo la secuencia en donde está peda, ahí donde está peda está ahogada de peda, pero cualquier otra secuencia cuando ella está en su escritorio, mi técnica era, después de 8 tomas terribles, me la llevaba de ahí por ahí en el gimnasio, le metía 6 vodka tonics y se relajaba. Pero se le olvidaban sus líneas. Sí, fue ¿Preguntas? una joya. ¿Sí? ¿Tu nombre? Octavio Reyes Olvido. A mí me gustaría comentar un poco, primero. Creo que tu película me muestra un proceso en el que yo identifico al agua como el reflector de la vida y de la muerte. Creo que las imágenes que muestras, en el sentido de no mostrarnos lo que estamos imaginando, eso crea contundencia a la hora del recorrido, ¿no? que nos muestras. Puedo ver la luna, puedo ver el agua, puedo ver un estilo definido. Creo que todo lo que ahora me entero, después de verla, es la primera vez que la veo, hace que se recapacite en el sentido de dónde te ubicas como espectador, ¿no? Porque en el momento en que terminó, si yo te hubiera contado esto, hubiera sido diferente ahora que sé muchas cosas de la realización. Pero bueno, creo que es metafóricamente como un beso milenario que le nombran de una gota que cae a otra y se va acercando, ¿no? El punto de encuentro del personaje que se da cuenta por sí mismo a través de la unidad, creo yo, a nivel visual, de que está muerto, ¿no? Y de que es un tránsito entre ese camino de ser vivo o ser muerto, con los demás, vivos o muertos, ¿no? ¿Quién sabe? Y bueno, y mi pregunta es, tú hablaste de símbolos al principio, que nos compartas un poco sobre eso. Pues bueno, la película se ha interpretado y reinterpretado tantas veces, y eso creo que fue para mí lo más bonito, es que han escrito incluso, hay ensayos ahí en internet, en varios países, sobre lo que la película significa, ¿no? Y no quise cerrar la mesa, no tiene un final, no tiene, porque es más como un suspiro, no quería que tuviera un mensaje tan claro, ¿no? Y viene más, para mí siempre fue un retrato de la soledad como de estos grandes, como, pues de estos personajes de la literatura gótica, como Frankenstein, como Drácula o la reinterpretación del zombie, siempre he visto desde como con mucha compasión, ¿no? Como que realmente todo el mundo se clava más en el morbo y sobre todo con el zombie siempre se representa como no te va a comer el cerebro, todo, pero ¿qué pasa si le ponemos conciencia y sentimientos a un zombie, ¿no? A alguien que está consciente de su putrefacción y no puede detenerlo, ¿no? Y también de cómo eso lo empieza a alienar de la sociedad. Él al tratar de cubrir su propio secreto con maquillaje y todos estos esfuerzos que hace por aferrarse a su cuerpo, por aferrarse a una imagen de salud distinta, mucho más personal, ¿no? Yo me reflejé en él y eso es lo más bonito del arte, ¿no? Y del cine, en mi opinión. ¿Y tu lectura fue parecida, Alberto? ¿Cuál fue la lectura que le diste actuando, estando desde adentro del rodaje, no siendo tú el que lleva la historia? Bueno, mira, es muy divertido. Finalmente, cuando a Sebastián le surge la idea, nos invita a otras 3 personas a su casa, nos explica todo lo que íbamos a hacer, ¿no? El guión llega mucho tiempo después, pero yo ya más o menos sabía lo que iba a ocurrir. Okay. Entonces, finalmente, yo terminé haciendo la película de Sebastián, pero también terminé haciendo mi película. Cierto, ¿no? sí. Entonces, yo creo que finalmente esto es una labor de equipo. Y vaya, Sebastián no sabía cómo... No sabía exactamente cómo quería el personaje y entonces yo empecé a proponer cosas. Un día llegué con una propuesta que salió muy casual y me dijo, sí, por ahí, eso es. Y de ahí nos agarramos con esta cosa de la postura y demás. Y vaya, ahí fue el maquillaje 3 días antes de empezar la película, era una porquería. Cambié todo, sí, fue Era una porquería, era una película, era The Walking Dead. Así era el maquillaje. Pero con menos presupuesto, entonces tampoco se veía tan Guardando chido. Las proporciones. Los látex no están tan Walking Dead. Total que era eso y Oye, que no volvimos, el maquillista y yo. Pero bueno, por ejemplo, esta película crea un grupo de toda una generación de cineastas. Eso es lo más bonito de Halley, es que o sea, muchos debutantes, ¿no?
Todos, en realidad. Alberto ya había trabajado en Lagos y demás, pero el maquillista gana la Biel de Plata con esta película y ahora no para de trabajar. Acaba de hacer mi última película también. El fotógrafo ahorita ya es de los 3 fotógrafos más cotizados en México. La vestuarista, el productor, ahora sí, mi socio Julio es un crack, como que se juntó un grupo de loquitos y de ahí salieron como toda esta gente que... La otra actriz. Sí, no, Luli, por ejemplo, nunca, ahora se dedicó, ahora sí quiere ser actriz y se fue a estudiar a Nueva York actuación y después esta película le cambia la vida, o sea, ella renuncia a su trabajo y decide ser actriz y me da muy las gracias y todo. Yo no estaba seguro que si eso era el mejor camino. Yo la casteo a ella porque ella fue una roommate, yo viví con ella hace mucho tiempo y es ese personaje, o sea, es una personaje, a mí sí me pareció fantástica, es chiquitita y siempre era como de, ay corazón, ay mi amorcito, ¿cómo está gordito? Y entonces yo dije, en vez de, grave error, cosa que no hice ahora en mi nueva película, o sea, en vez de buscar una buena actriz que interprete a esa persona o que casi le copie la personalidad, que sucede muchas veces, dije no, ella va a ser, y ella, o sea, nunca ha hecho una película en su vida, o sea, yo llegué y le dije, oye, ¿quieres hacer una película? Y ella pensó, todo el tiempo el rodaje pensó que estábamos haciendo una película de estudiantes, no entendía nada. No, era bonito esta parte donde ella decía... Polanco. No, pero esta parte donde ella decía, entonces, él está muerto y nada más ella lo ve, ¿no? Sí, el rodaje nunca me preguntó si era como de yo no entendía, me decía, oye gordo, pero entonces, ¿los demás lo ven también? Y yo dije como, ¿cómo? No entiendo, yo me quedé pensando, digo, puta, Sixth Sense, ¿no? Y yo no, claro, cuando yo te dije que él estaba muerto, no es un fantasma, yo pensé que estábamos haciendo Ghost. O sea, pero si yo, a la segunda semana de rodaje, yo así como, pero si, habla con la otra gente, o sea... Y eso que ya habíamos ensayado, había leído el guión varias veces. Y las partes que tú no supiste, ¿no? Que se quería poner botox porque no quería verse arrugada, porque no se quería ver fea, que quería... O sea, nunca... Sí, llega también a 2 semanas antes de empezar el rodaje, llega conmigo y me dice, estoy súper emocionada, mañana tengo mi primera sesión de botox para tu película. Y yo, ¿qué? Y le dije, te pones botox y en ese momento pierdes el papel. Y no se puso botox, pero estaba pensada, estaba en estirarse, o sea, ella tenía una idea muy bizarra de todo lo que estábamos haciendo, o sea, ella pensaba que estábamos haciendo, quién sabe, y que su papel era, y eso... O sea, pero que ella estaba, digamos, un poco desorientada, ayudó... No, es muy validosa, y por supuesto que hacer una película así... Y el vodka ayudó a la... Sí, no es fácil. Lo más difícil que puede hacer un actor es desnudarse, y es confiar en el director y es desnudarse. O sea, literalmente, literalmente lo que hizo fue desnudarse, pero sí tienes que, es muy difícil, somos muy valiosos, más ahora con toda esta cosa de las selfies y los Instagrams y ella es muy de esa onda de las redes sociales, hashtag, no sé qué, y entonces, pues es muy difícil, ¿no? Yo creo que, o sea, yo no sé si podría, yo no soy actor, yo creo que en gran parte porque si llega alguien como yo y me dice, necesito que te encueres, o sea, necesito que me des todo, necesito que te mueras, necesito que... ¿Sabes? Y que además pretendas que no hay cámara, que no hay un equipo de gente, que no hay luces. Y ella estaba, en los ensayos lo hacía tan bien cuando ensayábamos nosotros 3, y yo estaba muy seguro de mi decisión. Bueno, sí, pero no fue lo que pasó en el estaba relajada, sobre todo. Entonces cuando ve la cámara, ella a escondidas se iba a maquillar, o sea, se ponía lipstick, y cuando yo decía acción, como que movía el pelo, y fue muy complicado, ¿no? Un dolor de culo. Me di cuenta, no vayan a subir esto a YouTube, yo creo que igual voy a... ¿Cómo fue tu preparación? Bueno, mira, yo empecé a leer muchas cosas. Ellos tenían algunas cosas que me pasaron. Yo empecé a leer muchísimas cuestiones de la muerte. Yo me acerqué a la CEMEFO, empecé a ver cadáveres. Aparte yo ya tenía como abogado, había estado en criminología, entonces ya había hecho necropsias, ya había estado en estas cuestiones. Pues fue primero mucho leer, ¿no? Convivir con gente que estuviera enferma en esta ciudad casi no encuentras, entonces fue complicada esa parte, pero básicamente yo quería que hubiera un personaje que se viera completamente desgastado y completamente cadavérico. Unos meses antes de que Sebastián dijera sí vamos a hacer la película, yo dije, ¿por qué no estar muy fuerte un día? Y entonces subí 10 kilos de peso en el gimnasio haciendo pesas
Y luego cuando él me dice, tienes que bajar 10 kilos, pues fue un mes bajar los 10 kilos. Y luego me ve y me dice, no, pero es que no se nota nada, güey, entonces bájate otros 10 kilos. Yo dije, va. Y entonces me pusieron con una chava en Polanco. Una nutrióloga. Bueno, me pusieron con una nutrióloga en Polanco. No, sí es nutrióloga. Y la verdad es que me divertía mucho platicando con ella, pero no me funcionaba para nada. O sea, me dio una dieta que francamente detenía mi pérdida de peso. O sea, yo estaba subalimentado y yo me buscaba una subalimentación. Pero además yo me iba a correr 6 kilómetros diarios y entonces te vas deshaciendo. Se van deshaciendo los músculos, se va deshaciendo todo, vas tirando toda la grasa, vas tirando todo lo que tiene tu cuerpo. Entonces yo me iba así consumiendo hasta que en un punto ya prácticamente antes de comenzar la película dije, yo necesito saber cómo estoy. Y entonces cuando hablo con ella... ¿Ejercicio al mismo tiempo? Sí, claro, correr 6 kilómetros. Pues es que si no te alimentas, lo que el cuerpo empieza a tomar como energía, primero te chupas el azúcar, luego te chupas la grasa y luego se va consumiéndose a sí mismo el cuerpo. Y eso era lo que yo estaba haciendo. Finalmente cuando le digo a esta mujer, oye, yo necesito saber cómo estoy. ¿Y qué quieres? ¿Qué quieres? Pues necesito un análisis químico de mi cuerpo. Me dice, yo no hago eso. Dije, ok, entonces ¿para qué chingados te están pagando y para qué chingados vengo aquí? ¿No? Dice, ok, te voy a mandar unos análisis al Chopo. Entonces ya cuando analizaron todo, pues sí, yo estaba bastante anémico, ¿no? Tenía todo disparado, todo estaba así ya como caducando. Y fue muy interesante, pero esa era la parte, fue una parte muy padre. Y bueno, pues luego como hemos estado trabajando con él, es un poquito prueba y error, ¿no? Vamos a probar esto, si no nos gusta cambiamos. Y creo que lo hicimos menos que por ejemplo con Jaime Tapones, que fue bastante orgánico, que ahí sí fue casi de inmediato, ¿no? Pero pues fue llegar a eso, cosas complicadas trabajar con una mujer que no es actriz, ¿no? Que era sumamente desgastante trabajar con ella porque no entendía, porque aparte es bastante vedette, ¿no? Era una cosa, o sea, insultó a toda la gente del equipo, insultó a todo el mundo, ¿no? Llegaba y de la nada te decía pendejo, ¿no? Entonces era alguien que... A mí no. Yo me enteré que varios sí. Sí. A mí nunca. No. Y pues eso yo creo que fue, independientemente a todo lo que ocurrió, es esta necesidad de contar con un equipo y que no cuentas realmente con un equipo, ¿no? O sea, esta persona, yo suelo trabajar mucho con el actor o con la actriz con la que estoy, porque finalmente si tú logras que haya una química, una buena química, eso se proyecta. Afortunadamente, la mayor parte del día, creo que ella trabajó 2 días. No, mucho más. Una semana. 5 días. Una cosa así. Pero bueno. Total, que Pero aquí funcionaba que no hubiera química también, en realidad, No, después hubo una parte muy interesante, o sea, porque yo, después de tantas majaderías, decidí dejar de... O sea, para mí ya no existía. Entonces, para mí sí, ella ya era un fantasma. Entonces hay muchas escenas que hicimos donde ella me veía a mí y me estaba hablando a mí y yo jamás la vi. Y me hablaba y yo ya no la pelaba. Y eso funcionó mejor porque creo que es la única escena donde no estaba borracha. Y generaba cosas, generaba odio, generaba frustración, generaba impotencia. Finalmente ya había algo con ella, ¿no? Y dije, bueno, y que vaya, tú también me lo dijiste, ¿no? No sé qué estás haciendo, pero eso sí está funcionando. Dije, pues no te preocupes, esto lo voy a hacer por mucho tiempo. Ya un año después me estuvo rogando, le dije, ok, fuiste y le dijiste esto a la gente del staff, al gaffer le dijiste esto, aquí está su número de teléfono, háblale. ¿Quieres que tú y yo estemos bien? Háblale y discúlpate. Hasta la fecha no le he hablado, no se ha disculpado con nadie. ¿No? Sobre todo una sesión de terapia ¿no? Sí, catarsis aquí, ¿eh? Sí, está depurando, hay que depurar cosas. Pero ya, no sale el tema muy... No, ahora me llevo bastante bien con ella. Sí, de hecho. No, pero ojalá estuviera aquí también para como... Gracias a Dios está. Pues mira, empezaría a contarte, A mí me gustaría más. Pero bueno, sí. No hubiera estado mal, tampoco. Para tener esa... para ti.
Digo, un poco de sangre nunca viene mal, ¿verdad? Pero La de Sundance. Eso se puede arreglar. ¿Cuál fue la de Sundance? No me acuerdo, pero hubo una, ¿no? Pues hubo varias. No, a mí lo que me llamó la atención, a mí lo que me gustó mucho fue que su currículum fue creciendo conforme íbamos presentando la película. Sí. De pronto yo sentía que iba a voltear y estaba ahí Meryl Streep, cuando hablaba de, es que todas las películas que he hecho lo que busco es que digan algo. Bueno, pero ahora ya es actriz. Ahora. pues sí fue útil, ¿no? En cierta manera para... No, claro, yo no, y claro, yo no me arrepiento de nada. O sea, en su momento, y Halle fue perfecta en su tiempo y espacio, ¿no? Con todo y que no es una película perfecta, lejos de él, y con todos los errores que cometimos, pues el hecho que estemos aquí platicando de esta película que yo no sabía para dónde iba, o sea, incluso si la iba a ver nada más mi familia, ¿no? En algún momento, cuando haces una película así, pues tampoco esperas que tenga una buena recepción, ¿no? O sea, cuando el protagonista se masturba y se arranca el pene, no es... Ya no ha pasado, Sí, no es tan fácil, ¿no? Encontrar el público. Alberto nos dijo que cuando le hablaste del proyecto le diste unas referencias o algo así, tenías en ese momento tú ya unas referencias, no sé, de películas, de cineastas. Puede ser. Pues O más que no sé, nada, digamos más que que nada era Los literatura. textos, ajá. O digamos en tu método en general, tú como autor, como director, ¿tienes influencias o realmente no son? Sí, claro, yo creo que todos tenemos influencias. Para mí está muy claro, o sea, hay como dos facetas en mi vida. Primero es el cine de horror, que me obsesiona de un niño. Yo en algún momento quería el trabajo de Adam, quería hacer maquillaje de prostéticos. Y luego empiezo a estudiar cine y como que no refino mi gusto por el cine, me empiezo a enamorar de los grandes maestros y del cine poético. Y entonces creo que hay de alguna manera hay esa fusión, o sea, yo sigo obsesionado con el cine de horror y con el cine de Cronenberg en particular. Me gusta mucho también Buñuel y Lynch, por supuesto, que está clarísimo, ¿no? El absurdo, o sea, los detalles, la maruchan en la morgue, ¿no? Me gusta mucho. Entonces sí, crezco con Wes Craven, con John Carpenter, obsesionado, así, teniendo todo tapizado de monstruos y de criaturas y de Cronenberg. O sea, La Mosca yo creo que es la principal influencia en esta película, obviamente, ¿no? Y que es también es como una especie de oda a la metamorfosis de Kafka, y también esta película es una metamorfosis de la vida a la muerte, ¿no? Y de la muerte a la vida quizás, ¿no? Y entonces, las referencias a La Mosca son clarísimas. Yo creo que esa en particular. ¿Qué cámara y qué lentes usaron? Usamos una Red Epic, era la Epic, ahorita está una nueva, acaba de salir una Epic prestada, gracias a la buena gente, simplemente una casa de renta que pues yo no sé cómo los convencí de prestarme la cámara, era nuevecita aparte en México, y me la prestaron un mes, y los lentes eran de unos Cook S4. ¿Te acuerdas cuando nos llevamos al Polo Norte? Sí, esa es otra gran historia. Sí, nos llevamos, Matías el fotógrafo, Julio el productor, Alberto y yo embarcamos, tomamos como 4 aviones para llegar al Polo Norte, una travesía muy difícil y dura, íbamos cargando la cámara y los lentes sin seguro, y esto es, y con permiso simplemente, yo les voy a por eternamente estar agradecidos. Y les hemos de alguna manera revuelto el favor, porque a partir de esta película hemos hecho varias otras, y una de ellas se llama Tenemos la carne, que no sé si han escuchado hablar de ella, pero está por estrenarse en el Festival de Cine de Morelia, y es de un joven director que se llama Emiliano Rocha Minter, y yo soy productor de esa película junto con Julio. Y bueno, a lo que voy es que todas nuestras producciones después de Halle hemos siempre rentado con Simplemente, ¿no? Y ahora también no fue la excepción, o sea, en mi última película rentamos la cámara y la óptica con Simplemente, y ahora sí a precio de Simplemente. sí, como de gracias, ¿no? Y yo seguiré trabajando con ellos hasta que pueda, ¿no? ¿Alguien más? No, eso es, hay que pedir favores, Sí. hay que saber pedirlos. Bueno, vi algunas cosas tuyas antes de Halle y creo que hay como una diferencia, ¿no? Sin que sean completamente trabajos experimentales, creo que antes de Halle hay como otra Estética.
otra estética, ¿no? ¿Qué hay en el lenguaje cinematográfico que te enamora como autor y que dices, es por aquí? Porque sí hay como una división clara. Eso tuvo que ver mucho con Matías Penachino, con el fotógrafo, que es un extraordinario conocedor de la luz y del encuadre y de tener. Entonces fue mucho confiar en él. Y yo tomé la decisión de traer un fotógrafo muy preciosista para una película grotesca. Por a propósito, yo quería, en algún momento, una primera idea de la película es que también se viera tan mal como el personaje, que fuera muy, o sea, con cámaras baratas. Bueno, y también que lo íbamos a hacer con cámaras pues, muy de baratas, ¿no? Una 5D era la primera cámara que contemplamos, que yo me había comprado una. Y no era tan, pero era de alguna manera creo que resultó interesante una fotografía como que quería que se viera como un comercial de Chanel, sumamente cuidada y preciosa para retratar un cuerpo tan decrépito y una historia tan grotesca, pues sí, pero es maquillaje, Una contradicción. maquillaje, Es una contradicción útil, ¿no? Un oxímoron, por así decirlo. Sí, no sé si un oxímoron, pero o sea, podría considerarse, sí, o sea, fue una decisión estética de decir, no, a ver, esta película se tiene que ver, quiero que se vea bonita, a pesar de que los temas que estábamos tratando no lo eran. ¿Y antes qué era lo que tenías en mente? No sé. Yo antes fotografiaba todo lo mío. Sí, recuerdo que, no sé, tenías algunos clips, creo, con Mickey Guadamur, Ah, súper bizarros. Sí. O sea, sí, con razón cambió la estética. Yo antes de conocer a Matías, incluso y Alberto, yo fotografiaba, actuaba, editaba, dirigía, musicalizaba, todo lo mío. Y no fue hasta que empecé a encontrar a toda esta gente que cambió mi vida, que me inspiró y que asumí también que eran mejores que yo en esas áreas. aparte de producir, dirigir, editar, que nos dijiste, ¿sigues involucrándote en otros departamentos? La foto... Sí. De hecho, se va a estrenar el año que entra una película que yo fotografié, que se llama Ojos de Mar y Tierra. Es un documental, lo filmamos en un barco pesquero en el Golfo de México y fue una experiencia que me enriqueció muchísimo en el plano humano. Y bueno, y he fotografiado varios documentales, uno de ellos se llama Eco de la Montaña. De Nicolás Echeverría, ¿no? Ajá, de Nico. ¿Cómo fue tu experiencia ahí? Fue padrísimo, pues estuve un año viviendo con los Huilas, aprendí muchísimo, ceremonié, peyoteamos, entendí mucho su cosmogonía, he fotografiado varios documentales, Canícula también, un documental sobre los totonacas que me fue muy bien. Pues sí, ese es como un hobby que tengo ahí, de repente me llaman para documentales antropológicos sobre todo, y los hago porque es exactamente lo contrario a lo que yo hago, entonces también de repente o sea, ahorita estuve viviendo con unos pescadores del Golfo, zarpamos varias semanas al mar, y entonces estar viviendo en el barco, durmiendo con ellos, comiendo lo que ellos comen, es padrísimo, ¿no? Y ahí me dejan hacer lo que yo quiera con la cámara, entonces de alguna manera se vuelve como una especie de pincel, no sé, me gusta la cámara libre, me gusta tener en las manos, me gusta empezar es algo que tengo ahí como una pasión más sin embargo, pues no me atrevería a fotografiar igual una ficción, algo, o sea, tengo varias limitaciones técnicas, ¿no? Ya. Pues nos quedan 5 minutos, si alguien tiene una última pregunta es momento para hacerla, ¿no? ¿Nadie? En el plano del diseño sonoro, por eso o sea, cuando utilizaste el 5.1, por ejemplo, cuando hacías los folios, uno que se me quedó muy grabado después de cuando se levanta la camiseta, por ejemplo. Sí, cuando se levanta. ¿Ese cómo lo hiciste? Creo que eran velcros. Bueno, los hizo un estudio que se llama MSO, y en particular Uri Eskenazi, Rafael Pérez y ¿cómo se llama? El que hizo los folies en realidad, Aldo Arecher. Ellos fueron los maestros de eso. O sea, yo estaba ahí dirigiéndolos, igual que con el maquillaje, o sea, cada venita estaba yo ahí como para ver si funcionaba o no. Me volví muy detallista. Con el audio lo trabajé mucho más que la imagen. Fue la faceta como más larga, digamos, técnica. Entonces estuve 2 meses encerrado en MSO
o sea, grabando, sí, de cuando se mete la aguja, inyectamos desde sandías hasta, ¿no?, varias cosas con micrófonos así como muy de cerca, y lo que hicimos que eran hacer estos como zooms sonoros, era de alguna manera, o sea, casi toda la película la volvimos a grabar en un estudio. Entonces lo que hacíamos era como quitar todos los sonidos, digamos, yo no quería que se escuchara nada de la calle, ¿no? Ni el tráfico, ni el de los tamales, ni nada. Entonces bloqueamos el audio de afuera y nada más dejábamos como ciertos acentos, como los pasos, o cuando están todos los muebles plastificados, cuando se sienta y esas cosas, te digo, como para generar esta como atmósfera y como para empezar a generar, mi intención era generar angustia en el espectador, ¿no? Que empezaran a sentirse como incómodos en la sala de cine, ¿no? O sea, que nada más no se oye nada más que como el... ¿no? Fue un proceso. Sí. Y fue muy difícil en realidad, porque a veces había momentos en donde yo no quería que se escuchara nada, y me acuerdo muy bien esa discusión que fue como de un día entero de los de MCO diciéndome, es que no se puede no escuchar nada, y yo, ¿de cómo? O sea, 100 años de historia del cine, todos los desarrollos, y me están diciendo que no puede haber nada, o sea, borren todos los, y aparentemente para que te den, o sea, para que te den una licencia de 5.1 o para que las salas lo puedan meter, tiene que haber una especie de frecuencia. Entonces lo que hicimos fue grabar, mi idea original era grabar dentro de un ataúd, encerrar micrófonos dentro de un ataúd para tener ese sonido de nada, de cuando no oyes nada, la muerte, para mí. Y bueno, ya nunca fuimos a la morgue de regreso, pero sí, encerramos en espacios, o sea, tratamos de captar grabamos nada, digamos, o sea, buscamos como insonorizar ciertos espacios o las salas de grabación y dejamos nada más ahí el micrófono y nos quedamos todos en silencio y grabamos tracks de nada, y eso hay varios momentos en donde no se escucha nada. Pero no, sí, fue muy cómodo. No lo ves, pero puta, es una chambotota. Digo, no lo ves porque es sonoro, pero a veces no lo escuchas. Me imagino, este es un Blu-ray estéreo y pues me imagino que simplemente escucharon 2 canales, ¿no? Izquierda y derecha. Pues bien, solo para terminar, nos gustaría que nos recuerdes qué viene con tu segunda película. ¿Estás editando? No, estamos editando. ¿Y más o menos tienes fecha de estreno? Ajá. No, pero calculamos que va a estar lista en abril del año que entra y bueno. Pues bueno, queremos darle las gracias a Sebastián. Gracias por venir. Espacio. No, qué importante estos momentos, gracias chicos, es gratuito, está increíble, la verdad es que gracias, porque son estos espacios los que más me nutren. Pues como espectadores nos preocupa eso, ¿no? Tener esta cercanía y saber detalles de los rodajes siempre. Entonces por eso coordinamos este cineclub. Padrísimo, me encanta que asistan y toda la cultura es lo único que le queda a este país. Todo lo demás está en ruinas. La cultura es lo que nos están todavía, son los pilares de México ahora, ¿no? Lo único que nos quitaron todo, ¿no? La cultura es lo más importante para una civilización. Pues muchas gracias por venir a los dos, por platicar, cotorrear un rato con nosotros. En verdad, muchas gracias y pues nada, un aplauso para ellos.